De otro asunto, otra noticia de hoy, es esa crisis de gobierno que hay ahora mismo en Andalucía entre el PSOE e Izquierda Unida. Saben ustedes que Izquierda Unida ha dado unas viviendas sociales a una serie de personas que estaban ocupando una casa, y el PSOE considera que lo han hecho mal porque se han saltado la lista de espera. Así que esta mañana, lo ven aquí, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, Susana Díaz publicaba que quita a Izquierda Unida las competencias en materia de vivienda. Se las quita a la Consejería de Fomento y se las da a la Consejería de Hacienda, que está en manos del PSOE. José Enrique Monrosi, Sevilla, ¿qué ha dicho Susana Díaz esta mañana? Porque ha hablado, ¿no? Sí, ha hablado y ha venido insistiendo un poco en el mensaje que la presidenta viene lanzando desde que hace 2 días estallara todo este caso. Ya hace 2 días ella anunció que le iba a quitar las competencias a Fomento si no daba marcha atrás en el realojo. Ayer mismo dijo que ya tenía preparado el decreto y que se podía retirar, que todavía estaba a tiempo Fomento de dar marcha atrás en el realojo. Pero hoy ya ha firmado y publicado ese decreto la consejera de Vivienda, Elena Cortés, y de Fomento, de Izquierda Unida, ya no tiene competencias porque la presidenta de la Junta de Andalucía se las ha quitado, como dices, para dársela a la Consejería de Hacienda. Dicen que se ha saltado el principio de igualdad entre los demandantes de vivienda pública aquí en Andalucía. Oye, Monrosi, estábamos pendientes de una reunión que estaban manteniendo los dirigentes de Izquierda Unida y en el Parlamento de Andalucía. ¿Siguen reunidos? ¿Qué ha pasado? ¿Han tomado alguna decisión? De momento no tenemos conocimiento de que hayan llegado a ninguna conclusión. Hoy lo que estaba previsto es que se retomara ese comité de enlace que existe del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, y que ayer estuvo reunido 12 horas sin llegar a ningún acuerdo, pero después de que Izquierda Unida se desayunara con la publicación en el BOJA del decreto que le quita las competencias a su consejera de Fomento, pues han decidido suspender esa reunión bilateral, digamos, con el PSOE y reunirse aquí de urgencia. Una reunión en la que está Cayo Lara desde primera hora de la mañana y en la que se está decidiendo qué pasa, si se sigue o no adelante con el pacto de gobierno, porque ellos mantienen que la medida que han adoptado con el realojo de estas familias es legal, que es un realojo temporal para personas en una situación excepcional y que no se han saltado ninguna lista de demandantes de vivienda. Cayo Lara está allí en Andalucía porque esta mañana tenía previsto dar una rueda de prensa en Huelva. Al final se ha suspendido toda la agenda de Izquierda Unida y ha salido el decreto aquí en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Susana Díaz dice que es conveniente proceder a la modificación de las competencias que se atribuyen a determinadas consejerías. A ver, Inés García, vamos a situar el origen del problema, que estaba en la Corrala La Utopía, donde vivían una serie de personas, y entonces Izquierda Unida considera que lo más adecuado es reubicar a unas cuantas de ellas en viviendas sociales, y el PSOE le dice: oiga, que se está saltando usted las listas de espera. Y vamos a ver esos datos para contrastarlo. Lo vemos porque, según esa Corrala Utopía, un edificio construido hace 2 años, vacío, propiedad de Ibercaja, después de la quiebra de su constructora, pues hay unos datos y el Ayuntamiento de Sevilla da otros. Vamos a darle esos datos desde los 2 puntos de vista, porque los dos, como digo, difieren, las 2 versiones difieren. Primero, ¿cuántas familias había? Bueno, han pasado por esa Corrala La Utopía 36 familias, nos dicen los miembros de esta plataforma, pero sostienen que el día del desalojo, el domingo 6 de abril, había 22 familias. No es lo mismo que nos cuenta el Ayuntamiento de Sevilla. Hablan de 22 familias, sí, pero el día en que Ibercaja, Ayuntamiento y Junta de Andalucía tuvieron la última reunión, que la datan el 18 de marzo, pero cifran solamente en 12 las familias que se encontraban presentes en ese momento del desalojo. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo llevan? Bueno, 18 meses, 1 año y medio. Aquí no hay disenso. Donde sí lo hay es en los requisitos del baremo social. Son las condiciones que deben cumplir para estar en lo más prioritario, por así decirlo, en la entrega de pisos. Según la Corrala, todas las 36 familias que han pasado por ese edificio están en riesgo de exclusión social y se amparan en una documentación que estaría en poder de la propia Junta de Andalucía y que acreditaría ese riesgo de exclusión social. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Sevilla? Pues que de todas, solamente 3 cumplen esos requisitos. 3 estarían dentro de ese baremo social. De las 3 familias, dice el Ayuntamiento de Sevilla,
Una de ellas ya fue realojada al principio de los tiempos de la Corral, hace más de un año, y las otras dos ni siquiera estarían al principio de esa lista. Dice el Ayuntamiento que una se encuentra en el puesto número 100 y otra en el puesto 122 de una lista de 328 personas. Más, se habla de personas de esa corrala sin cargas familiares. La propia corrala reconoce que efectivamente hay 5 personas en esa situación. Siguiente punto conflictivo, ¿han rechazado o no las viviendas? Según la corrala, no, y matiza. Hubo una reunión, una negociación en la que Ibercaja les ofreció unos pisos para realojarlos, pisos situados los más próximos a 30 kilómetros de Sevilla. La Corrala, en negociación con la Junta de Andalucía, llegó al acuerdo de que sería la propia Junta la que se hiciese cargo de buscar unos inmuebles más próximos, entre otras cosas teniendo en cuenta, por ejemplo, los colegios de los niños. Y en eso estaban, en esa negociación, según nos dice la Corrala. ¿Qué es lo que dice el Ayuntamiento? Bueno, pues que Ibercaja les ofreció una vivienda el pasado 18 de marzo, haciéndose cargo además de los gastos hasta el mes de octubre, cuando fuesen realojados, y que todos, absolutamente todos, la rechazaron. Es importante saber el parque de vivienda vacía que hay, según la Corrala, basándose en datos de la Consejería de Vivienda de la Junta, son 528 las viviendas que están vacías, a pesar de las listas de espera. Según el Ayuntamiento, no estaríamos hablando de viviendas vacías como tales, dice que hay 350, pero que esas 350 todas estarían en proceso de adjudicación. Sin embargo, si hay lista de espera, aquí coinciden, no coinciden en los datos, hay que dividir entre la lista de espera de demandantes de viviendas sociales, porque dentro de esa lista hay otras, listas de familias que necesitan una casa de una manera más urgente. Estaríamos hablando de 600 personas en riesgo de exclusión social, según la Corral, la Utopía, que estarían en esa lista de espera. El Ayuntamiento habla en total de 12.000 personas demandantes de viviendas en general. Cristina. Qué barbaridad, Berlín, ¿no? De Claro, diferencia vamos a ver, entre los datos. lo que pasa es que aquí hay dos planos muy diferentes. Uno, la crisis de gobierno que se abre por este asunto, con este detonante, y otro muy diferente, el problema de vivienda, que es evidente que existe. Y con un añadido, además, mientras tanto, el Ayuntamiento del Partido Popular, que es quien por naturaleza debiera haber alojado eso, está agazapado como si no fuera con ellos, dejando que se peleen los demás, ¿no? En España hay 9.700 viviendas vacías que se podrían ocupar en este momento. Y están vacías y no están reubicando gente allí, ¿no? Aquí hay un problema, vamos a ver, no puede ser tan dramático conseguir vivienda para 22, 17 o 25, porque la diferencia de datos es menor y además es irrelevante, porque lo que no puede haber es una competencia para ver quién es más pobre. Y esto lo han conseguido instalar en el debate público. No, es que usted no tiene derecho porque usted es menos pobre, porque solo tiene un hijo en lugar de 2. No, mire, está muy bien, pero la burocracia no puede estar frente al sentido común. Si la Administración dice que hay una lista de espera de miles de personas, o sea, ¿qué haces? Mira, que no es muy sencillo, porque claro, si no estableces baremos, digamos, de qué personas tienen más necesidad, ¿cómo Totalmente de acuerdo, ¿cómo repartes Cristina. las...? El problema aquí es que primero hay que preguntar a la gente de la Corrala. Cuando ocupan esa casa, lo hacen porque es una casa que pertenece a una entidad bancaria, además indeterminado, vía empresa, es decir, con un propietario indefinido, y no es que pertenezca a un propietario, no es una ocupación que pueda ser, en fin, dirías, es que están ocupando la vivienda de otro ciudadano. Es un edificio de Ibercaja que se encuentra en pleno embargo, que está recién construido y que además han cuidado bastante bien los que estaban allí. Y son 22 personas que han pasado por allí, que estaban en grave riesgo, algunos de los cuales ya han salido del sistema porque han sido desalojadas de viviendas de protección, otros porque no han podido pagar, otros que estaban en la lista y no habían sido atendidos. Vamos a ver, dices, ¿como dinámica esto sería correcto? No, pero que esas 22 personas, 22 familias, 17 según el Ayuntamiento, 15 según quien sea, necesitan una solución inmediata, es que es un hecho indiscutible. No puede ser tan difícil realojar a esas 22 familias, no puede ser. No, y no puede ser un problema burocrático. Y va a ser un problema para el Partido Socialista por su resistencia. Empezando por lo último, yo quiero ver cuando acabe la negociación entre los dos partidos políticos que forman parte del gobierno de coalición, si Izquierda Unida suscribe los datos que ha proporcionado la Corrala de la Utopía sobre la presencia o no presencia del número de familias y la situación. Igual, pues uno más arriba, uno más abajo. Pero hombre, es que no podemos distraer el debate, que es lo que está intentando el Partido Socialista. Que yo no distraigo, que es menor, escúchame, que no distraigo el debate, pero lo único que te digo, y soy de Sevilla y conozco la Corrala y soy vecino de ahí cerca y conozco la realidad de la exclusión social en Sevilla y te puedo decir que la fuente no es ni siquiera el Ayuntamiento, que también la fuente del propio vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Badera. Hay 12.000 personas esperando, pero bueno... Pero esperar no es necesitar, es que no es lo mismo. Termino, es que hay un par de cosas que quiero decir, si no parece que no voy a decir nada.
yo creo que el quid de la cuestión está en lo que acaba de decir Fernando. El problema está en el Ayuntamiento de Sevilla, que es quien tiene la competencia. Pero ¿qué ocurre? Que primero, cuando se desencadenan de los acontecimientos, que se desencadenan sin conocimiento de la presidencia de la Junta de Andalucía, me refiero tanto al desalojo como el inicio del problema, está reunido la señora Susana Díaz con Maillo, o sea, secretario general del PSOE y coordinador general de Izquierda Unida, y mientras están reunidos para ver qué estrategia adoptar con el ayuntamiento, que es quien tiene que poner las viviendas a disposición, resulta que un director general de la Junta de Andalucía emite una resolución por su cuenta y riesgo, dándole una solución desde la Junta a este problema. Por cierto, sin que se pronuncie Elena Cortés, que es la consejera, sin que se pronuncie el vicepresidente del Gobierno, que es Valdera, y sin que lo sepa la presidenta del Gobierno de Andalucía, se busca un informe jurídico y se emite. ¿Y qué dice ese informe jurídico? Que la medida es ilegal. ¿Qué puede hacer un presidente del Gobierno? No puede admitir que se adopte una medida ilegal. A partir de ahí, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no es ilegal. Perdona. Personas en situación de extrema necesidad tienen derecho a un alojamiento. Pero no en los términos... márgenes. Pero espérate, no en los términos que se ha expresado. Para que se produzca el alojamiento en los términos que tú estás diciendo, se tiene que producir previamente una baremación. La baremación no se ha producido. Y yo me pregunto, mientras tanto no, en 2 años... familias con niños en la calle. Pero si es que eso está previsto, pero si eso está previsto en la legislación, si se pueden alojar esas personas. Bueno, pero es que ese no es el problema, Fernando. El problema es que se ha pretendido darle viviendas definitivas. No es verdad, es que no es verdad. Pues, pero es que no es verdad, es que en su propia página web ellos mismos reivindican que ni la ocupación era definitiva, que era transitoria hasta encontrar una vivienda y que ni siquiera están demandando ni el Ayuntamiento ni la Junta una vivienda definitiva. Es más, ni siquiera una vivienda en propiedad. Entonces, están demandando alojamiento para ellos y sus hijos. ¿Por qué se lo da la Dirección General de la Vivienda? Desconociendo el procedimiento. Si es que el tema es mucho más fácil. Porque les ha sacado la policía porque se ha producido un desalojo policial. Pero si es mucho más fácil resolver, si tal como los desalojaron podían haber sido alojados inmediatamente en otra vivienda, porque la legislación es muy clara en ese sentido. El problema es que se elude la legislación para coger otro camino distinto. Javier, si ayer en la conversación de 12 horas que hubo entre los propios miembros del gobierno andaluz, entre la parte de Izquierda Unida y la parte del Partido Socialista, habría pasajes de la conversación que fueran de este tipo, yendo al pormenor, a la letra pequeña del problema específico que les ha llevado al problema político. Pero ojo, el problema de estas, una cosa como tú has dicho al principio, es el problema de estas 12 o 22 familias. Efectivamente, no importa mucho, aunque es raro. Contar entre 12 y 22 no tendría por qué haber equivocaciones. Te lo explico yo. El Ayuntamiento utiliza el dato del número de familias que fueron desalojadas por la policía ese día, es decir, el número de viviendas que fueron abiertas, no el número de gente que vive. 36. Pero en todo, y otra cosa es el problema efectivamente de las personas, de esas familias con riesgo de exclusión social que no tienen ni un techo donde residir, pero todo esto... Este problema al que puede enfrentarse cualquiera de los gobiernos municipales de los 8.200 ayuntamientos de Almería, de España, o cualquiera de los 17 gobiernos autonómicos de España, esto ha llevado a un problema político entre un modelo de gobierno que era la Junta de Andalucía, una coalición entre Izquierda Unida y el PSOE. Y esto puede ser muy trascendente. Hablando del problema político, contábamos al principio que PSOE e Izquierda Unida estuvieron reunidos ayer mucho tiempo, no llegaron a ningún acuerdo, que ahora mismo Izquierda Unida está reunida en el Parlamento andaluz para ver qué hacen después de que Susana Díaz les haya retirado las competencias de vivienda, y nos faltaba el Partido Popular, que lo que hizo ayer fue ofrecerse a Susana Díaz para sustentar el gobierno de la Junta. Y algo más, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que lo que estamos viendo es un espectáculo lamentable, que es un calificativo, pero no una alternativa. Estamos viendo en lo largo de estos días un espectáculo que yo calificaría como de espectáculo lamentable de gobierno. Comenzamos ya con las noticias de última hora, que hay muchas hoy.